Un gusto saludarle al licenciado Marvin Ovalle de León. Mi nombre es Dylan Abel Cigajan Pérez, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Mariano Galvez, con sede en Sololá. Actualmente curso el cuarto semestre, sección A, y en este momento tengo a bien poder dar a conocer el tema del conflicto armado interno y los procesos históricos de los acuerdos de paz en Guatemala. Bien, comenzando, cabe destacar de que estos temas son verdaderamente amplios e importantes en su totalidad, y en este video pues vamos a tratar de dar a conocer puntos relevantes como la reseña histórica, los derechos humanos violados, quienes fueron parte de este acontecimiento, el tiempo de la misma, entre otros. Bien, como primer punto tenemos la reseña histórica del conflicto armado interno. La historia data en 1954, tras un golpe de Estado a la presidencia de Jacobo Arbenz. Fue donde se da el comienzo de esta guerra en nuestro país, porque desde ese entonces cambia la mentalidad y donde se introducen visiblemente los grupos guerrilleros. Tras un par de años, en 1960 exactamente, el 13 de noviembre de 1960, comienza esta guerra interna en nuestro país, que tuvo una duración de 36 años. El comienzo fue el 13 de noviembre de 1960 y el final fue el 29 de diciembre de 1996, 36 años después. Este conflicto armado nos deja un saldo de 200.000 personas, tanto fallecidas como desaparecidas. En su totalidad, lamentablemente, fueron personas indígenas, grupos indígenas, fue la mayoría, sino es que su totalidad, ¿verdad?, de las personas desaparecidas y personas fallecidas. Lamentablemente, pues las personas indígenas tuvieron un papel muy lamentable, muy triste en esta historia, pero pues más adelante ya las estaríamos explicando. Como segundo punto, las causas que originaron este conflicto armado interno, pues claramente las desigualdades económicas, las desigualdades en etnias, en razas, las desigualdades de poder, la discriminación hacia los pueblos fue algo muy importante para la cual los grupos guerrilleros llevaran a cabo todas estas masacres en contra de los pueblos indígenas. Entonces, las causas fueron entre estas y entre otras, pero de las más importantes se podría decir que fueron las ya antes mencionadas. Pasando a otro punto, los actores involucrados fueron los grupos guerrilleros, el Estado de Guatemala y su ejército, y evidentemente pues la población civil, que aunque en contra de su voluntad, porque pues ellos no querían participar en esta guerra, pero para proteger a su familia, para proteger sus tierras especialmente, es que ellos se involucran de una manera total en esta guerra. Las distintas organizaciones guerrilleras, una de ellas, la más importante, es el URNG, que es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Esta organización pues tuvo un papel muy importante que en el paso de esta explicación de esta guerra pues daremos a conocer. Como siguiente punto, pues las mujeres víctimas, ¿verdad? Como ya antes lo mencionaba, las mujeres indígenas tuvieron un papel lamentable en esta historia, ya que ellas fueron utilizadas sexualmente y como otros objetos, ¿verdad? Y lamentablemente, pues entre ellas fueron un arma esencial de los grupos guerrilleros para sembrar el miedo, para usarlas al antojo, que en su momento pues se vio como un objeto a las mujeres indígenas, ¿verdad? Entonces el trauma que sembraron los grupos guerrilleros hacia las mujeres fue un trauma brutal y abrumador para que estas mujeres no pusieran resistencia. Los daños fueron violencias directas, violencias sexuales, violencias físicas,
entre otras, ¿verdad? Pero las más importantes fueron las antes ya mencionadas. Como siguiente punto, los derechos humanos violados, como ya lo mencionaba, en contra de los pueblos indígenas. Fueron múltiples derechos humanos violados, como la vida, la libertad, eh, el la libre locomoción. Hubieron bastantes desapariciones forzadas, hubo genocidio, que trata de genocidio. El genocidio pues trata de la erradicación totalmente de los pueblos indígenas. Como ya lo mencionaba en el primer punto, pues las 200.000 personas, la mayoría de ese número pues fueron de personas indígenas. Lamentablemente pues entre los derechos humanos violados pues fueron la vida, una de las más importantes, ¿verdad? De las que se vulneró, y entre otras pues a pesar de todas las torturas, eh, las ejecuciones extrajudiciales, entre otras, ¿verdad? Pasando como siguiente punto, pues, ¿qué son los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz fueron aquellos posteriores a la guerra interna que se vivió, a todas esas masacres que se vivió dentro del país. Los acuerdos de paz llegaron para darle un fin a lo que fue la guerra. Entre los acuerdos de paz se fue pensando en el tiempo en el tiempo correspondiente, pues darle un valor totalmente mayor a los pueblos indígenas, una mayor protección a la libre determinación de los pueblos. Estos acuerdos tuvieron un periodo de negociaciones entre las organizaciones, entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el gobierno de Guatemala, para que ambas partes, como grupos guerrilleros, dieran a conocer sus peticiones, sus pretensiones, tanto también como el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Pasando de punto, pues cuáles fueron aquellos acuerdos de paz. Como ya lo mencionaba, se buscó implementar la protección hacia los pueblos indígenas, especialmente hacia los derechos humanos. Una de ellas pues fue el acuerdo de la identidad de los derechos de los pueblos indígenas, el acuerdo definitivo del cese al fuego, pero esto pues evidentemente no se llevó inmediatamente, hubo un periodo de negociaciones, como ya lo mencionaba, entre otras, pues los acuerdos sobre las bases de la incorporación del URNG a la legalidad, ¿verdad? Hasta llegar al acuerdo de paz firme y duradera en 1996, pero este acuerdo se dio al finalizar todo este tiempo el lapso de los 36 años de guerra. Entonces, pasando al siguiente punto, los ejes estratégicos de los acuerdos de paz fueron pues darle un mayor valor al poder civil, que la población pueda tener voz y voto en todas las decisiones que se llegasen a tomar posteriormente a estas guerras, ¿verdad? Como ya lo mencionaba, la identidad y los derechos de los pueblos indígenas fue un punto muy esencial y muy importante para tomar en cuenta en ambas partes, especialmente en el estado en ese tiempo, ¿verdad? Entonces ellos trataron de incluir en los acuerdos los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y una reforma electoral, que la democracia en esos tiempos estaba totalmente descontrolada, muy favorecida a aquellos que tenían un poder económico mayor que los demás. Entonces, entre los acuerdos se buscó la erradicación de aquel favoritismo hacia quienes tuviesen las mayores posibilidades, y no a las personas que como derecho nos asiste, ¿verdad? Pasando a los puntos finales, pues la cronología de los acuerdos de paz, como ya lo mencionaba, esos acuerdos tuvieron un lapso en el cual me imagino que pues se sentaron a poner sus pretensiones, a presentar sus iniciativas, ¿verdad? Tuvieron un lapso, la historia nos dice que en 1900, a finales de los 80, pues empezaron las primeras iniciativas de diálogo bajo las pretensiones de cada bando, ¿verdad? Pero como ningún bando llegaba a un total acuerdo, pues esta guerra se fue dando y fue evolucionando hasta llegar a los años
noventas y 1994 fue donde ya se intensifica, las negociaciones. Entonces ya cada bando tenía mejor pensadas sus pretensiones y las garantías sobre las tierras de los indígenas. Entonces ellos querían tener como propiedad sobre lo que lucharon, querían tener la propiedad de las tierras en donde ellos culturalmente siempre habían estado. Tras los años de negociación, llega a 1966, que fue donde se firma el acuerdo de paz firme y duradera que da cese totalmente al fuego y a la guerrilla en esos tiempos. Y es ahí donde se cumple el lapso de 36 años de guerra intensa, de masacres, de violaciones a los derechos humanos, de genocidios, de privaciones de la vida, de la libertad, entre otros, ¿verdad? Entonces, en ese año, pues, se da un cese totalmente a estas torturas, a este conflicto armado interno que se vivió en nuestro país. Entonces, fue bastante lamentable, pero si bien podemos dar a conocer como conclusión, ¿verdad?, de este conflicto armado interno, se vivió una época muy dura, muy importante en la historia de Guatemala, que nos da la pauta, ¿verdad?, de luchar sobre nuestros derechos, por nuestros derechos, ¿verdad? Porque como humanos tenemos derechos que se nos asiste en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, la historia es, por un lado, muy brutal, muy dura, pero es parte de nuestra historia, es parte de todo lo que se vivió en Guatemala. Actualmente, pues, en las escuelas, en los centros educativos de enseñanza media, pues ya se inculca los valores a los pueblos indígenas. Ya no se da tanto la discriminación, lamentablemente, pues en algunos casos muy pequeños se da aún la discriminación, pero las recomendaciones son de erradicar desde muy temprana edad aquellos pensamientos raciales, racistas sobre las personas mayas, ¿verdad?, sobre las personas indígenas. Entonces, todos tenemos un conocimiento a estos tiempos que sobre la erradicación de la discriminación. Entonces, como punto final, ¿verdad?, fue una época muy dura, pero actualmente pues estamos totalmente blindados con todos los acuerdos que el país tiene, con todos los derechos que hoy difícil que se nos puedan vulnerar de una manera tan notoria como en aquellos tiempos. Tenemos el derecho a la vida, derecho a la libertad, la libre locomoción, derecho a la educación, derecho a la salud. Todos aquellos derechos pues aplica para todas las personas sin importar ningún tipo de desigualdad, ¿verdad? Todos somos iguales ante la ley. Y pues como punto final, agradezco bastante el espacio. Espero que se pueda haber entendido de una manera correcta. Agradeciendo su atención. Muchas gracias.